Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. ¿Cómo es la vida de un opositor en Cuba? ¿Cuál es la dura realidad que enfrenta? ¿Cuáles son los abusos directos, las amenazas, los arrestos? Este que vemos en el video resistiéndose valientemente a una turba de represores es Oscar Antonio Casanela. ¿Cómo arresto a las personas? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que he hecho yo? Lo que quería hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que he hecho yo? No hay respuestas para esas preguntas. No es un delincuente, es un bioquímico que exige derechos civiles, derechos humanos, pero la represión no se limita, podíamos seguir viendo las imágenes, al momento del arresto o de la cárcel. El acoso oficial continúa en el barrio, se extiende a los familiares y amigos, te hace la vida literalmente imposible. Ese hombre que vemos en el video está hoy con nosotros aquí en el estudio, después de una larga odisea para llegar a Miami, está en persona para contarnos el infierno al que son sometidos aquellos hombres y mujeres que bajo la dictadura cubana deciden defender su decoro y su coherencia, que es a fin de cuentas el mejor modo de defender el decoro de todos, la coherencia colectiva. Muchísimas gracias por estar aquí, Oscar. Un gusto, bienvenido a Miami. Bueno, y después de todo lo que has pasado, ¿no? Que es una cosa tremenda. Empecemos por ese video, ¿no? Porque estábamos discutiendo si ese fue el día de la manifestación pro libertad de la comunidad LGTB o si fue otro día que tú saliste con unos letreros y te arrestaron en San Lázaro, creo que fue, ¿no? En el Boulevard. Cuéntanos de esa imagen. No, estas imágenes pertenecen al 11 de mayo de 2019, que fue cuando al final de, o sea, el régimen cubano pues interrumpió la marcha por los derechos LGBT, de la comunidad LGBT. Yo estaba ahí, yo fui con mi esposa, con mi niño. Nunca pensé que fue realmente un gran error de cálculo mío. Nunca pensé que fueran a reprimir de esa forma. Y fui con mi amigo Boris González Arena y Iliana Hernández, Ariel Ruiz Urquiola y Omara. Y bueno, terminó así en ese momento en la intersección de San Lázaro y Prado. Estas 5 personas después me golpean y me parten la frente, que todavía tengo una cicatriz aquí. El otro día que me estabas hablando fue el 31 de octubre del 2020, que fue cuando salí con 2 carteles, uno que decía libertad económica para el pueblo cubano y atrás en la espalda sobre las tiendas de... cierren las tiendas en dólares. Salí haciendo un performance con una careta de Halloween y un ramo de rosas blancas. Ahí tenemos cuando... Antes de salir. Antes de salir, Sí. bueno, porque y te arrestaron llegando, yo creo que como al teatro por allí, ¿no? Me arrestaron, yo caminé junto con Camila Costa, la periodista de Cubanet, Sí. Caminé por Velascoaín hasta San Rafael, desde Zanja, y después doblé en todo San Rafael y ellos me deciden detener en la última cuadra ya antes de Prado. ¿Por qué? Porque ahí ya no habían personas. Ahí de un lado quedaba el Teatro de La Habana, Gran Teatro de La Habana, y del otro lado el Hotel Inglaterra. Durante esa caminata yo veía a los agentes de la seguridad del Estado. Lo que pasa es que no se atrevían a detenerme en ese momento porque la gente se tiraba fotos conmigo, la gente me apoyaba y ellos parece que ellos esperaron a que yo estuviera más aislado. Ahora, yo quiero volver a repetirle al público, o sea, no es que haya personas con más mérito que otras, nadie merece ser golpeado, pero como yo decía, esa persona que ustedes ven y van a ver el resto de las fotografías y de las imágenes de todo lo que le han hecho a Oscar, que Oscar no es un delincuente, no es siquiera un ciudadano común y corriente. Estamos hablando de un bioquímico, de un investigador científico del cáncer, de un profesor universitario, de una persona que ha sido reconocida por universidades a nivel internacional, que ha escrito
estudios académicos de educación superior, introductor a la bioinformática en el Instituto Nacional de Oncología y también de Radiobiología de Cuba. O sea, es un científico importante del país y ustedes ven cómo lo tratan. Me parece importante, ¿no?, señalar esto porque esa manifestación en la que tú te estabas solidarizando con una comunidad discriminada de mil maneras en Cuba y bueno, después vemos a Mariela Castro hablando lo que habla, que es una contradicción, ¿no? Sí, por supuesto. Yo trabajé, o sea, yo estudié en la Facultad de Biología y allí hice unos cuantos amigos que son... Que es una de las facultades más queridas de la Universidad de La Habana, a pesar de que no está ahí mismo en la colina, sino que tiene el edificio aparte con sus rejas. En 25 y J. Ajá, sí. exacto. Y nada, tengo amigos de la comunidad LGBT. Y yo simplemente fui, además no era la primera vez, la primera vez que yo asistí a un tipo de marcha por la comunidad, por los derechos de la comunidad LGBT. Aquí vemos las imágenes, ¿no?, de cómo trataron esa marcha, ¿no? Exactamente. Ahí está Ariel. Ariel Ruiz Urquiola, ¿no? Ruiz Urquiola. Que se lo están llevando. Que también es un científico. Sí, los dos estudiamos en la misma universidad y él también era profesor de la universidad, de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Y bueno, ya te digo, esta no es la primera marcha, es la primera a la que yo asisto en Cuba, pero ya o sea, ya en España yo asistí y durante... ¿Tú asististe con tu esposa y con tu hijo? Sí, asistí con mi esposa y con Hay una imagen que yo creo que tú creo recordar, en una bicicleta con tu hijo y así todo te insultan delante, ¿qué? 7 años tendría tu hijo en ese momento, ¿no? No, mi hijo tenía 2 años. No, en años, esta más marcha chiquito. no llegaba a los 2 años, pero varias veces yo salía en bicicleta llevando a mi niño. Mira la imagen, ¿verdad? Que es más chiquito, ¿no? Es que como Sí, está sí, ahí yo lo llevaba está la mata. a la guardería y a veces estaba el operativo afuera y me decía, no puedes. Ahí lo que sucedió fue un momento muy incómodo porque ese agente de la seguridad, llamado Angelito, me decía que yo no podía... No tienen apellidos ninguno. Sí, él se presentaba así. Y me decía que yo no podía ir. Pero disculpe, como vive un científico importante en Cuba, ¿no? En bicicleta, o sea, en circunstancias terribles, ¿no? Y entonces, pues yo le dije a Angelito, mira, yo voy a llevar a mi hijo a la guardería, miren a ver lo que van a hacer ustedes. Y lo que sucedió fue que nos persiguieron todo el tiempo, en todo el trayecto, patrullas y él en una moto, hasta que yo dejé a mi niño en la guardería y después regresé igual escoltado, porque lo que quería era que yo regresara a la casa y que no saliera más. Ya después no pude salir. Vamos a recordar tu papel en San Isidro, ¿no? Que ese momento que ha pasado a formar parte de la canción Patria y Vida, ¿no? De que violaron nuestro templo, derribaron la puerta, que se canta allí y que tú estabas, ¿no? Ahí. ¿Cómo fue vivir ese encierro, esa huelga que inicialmente era pidiendo la liberación de un rapero que también sabía... Denis Solís. De Denis Solís, ¿no? Denis Solís González. Que sigue preso. No, Denis Solís actualmente está en Serbia. Salió... verdad, que es uno de los que... Salió recientemente a Serbia, imagínate tú. Sí. Fueron muchos días de estrés. Nosotros inicialmente, cuando conocimos de su encarcelamiento, lo que hacíamos era que íbamos a la estación de policía de Cuba y Chacón en La Habana Vieja a protestar y a exigir su liberación. Nos detenían, nos entraban en calabozo y nos turnaban y otro grupo iba a protestar. Y así estuvimos varios días hasta que hubo un día que nos reunimos en casa de mi amigo Luis Manuel Otero, sede del Movimiento San Isidro. Nos reunimos ahí y la idea era hacer un performance leyendo poesía y con fotos y de Denis Solís hasta Cuba y Chacón. La policía no nos dejó salir. Puso un operativo afuera y después, eso fue toda una improvisación. Lo que sucedió fue que días después, no solamente no nos impiden salir, sino que le prohíben a los vecinos del barrio que nos ayuden y nos lleven comida. Nosotros le damos dinero para que ellos nos compraran comida
y resultó que le decomisaron el dinero, el de nosotros y el de los propios vecinos de San Isidro, y la comida también. Entonces, por eso nosotros decidimos comenzar la huelga, en algunos casos de hambre y de sed. Yo hice huelga de hambre nada más, porque de todas maneras no podíamos comer. Las personas que estaban consumiendo lo poco ahí que estás quedaba, tú, ¿no? Tirado sí, en el piso, ¿no? Sí, es verdad que Denis Solís, yo creo que lo liberaron un día antes o después del 11 de julio, en ese momento, ¿no? Sí, sí, con en las varias inmediaciones. advertencias, da la casualidad. Y el que sigue preso es Luis Robles, ¿no? Que hizo también una caminata por el bulevar con unos letreros, ¿no? Sí, Luis Robles sigue preso, salió con un cartel pidiendo no más represión y libertad, en fin. Que hay unas imágenes a él sí lo filmaron en este... Y bueno, mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara sigue preso, y Michael Osorbo también están presos actualmente, y en muy malas condiciones físicas, porque Luis Manuel dijo que había comenzado una huelga de hambre y de sed, y Michael Osorbo está con una patología que no se conoce todavía a ciencia cierta, pero unos ganglios inflamados, que lo mismo puede ser una gran infección, que puede ser hasta un linfoma, un cáncer. Sí. Vamos a recordar el momento en que entran a ese templo, ¿no? Por muy humilde que sea, porque es terrible, ¿no? También uno ve la pobreza, ¿no? Es como que además de los trabajos que te tocan en la vida diaria, pues le agregan todo este odio. ¿Tenemos las imágenes? Adelante. El mundo perdido hoy. ¿Van a comprar? ¿Dónde estabas tú ahí? No, yo no me encontraba en ese momento allí, porque eso ocurrió el día 26 de noviembre. Al día siguiente es que ocurre la manifestación frente al Ministerio de Cultura. Yo estaba en ese momento en mi casa porque yo abandoné la huelga y el lugar el día 24, o sea, 2 días antes, por presiones sobre todo de mi esposa, que me dijo: tú tomaste esta decisión unilateralmente, me vas a dejar a Sí, mí. porque además uno enfrenta, yo a veces le digo en broma aquí a los amigos que cuando yo estaba en Cuba y me llamaban de las estaciones de radio de Miami, estaba más preocupado por mi abuela, que me regañaba por usar el teléfono, que se lo iban a quitar, que por la seguridad, ¿no? Eso no es, en el fondo no es una broma, es una tragedia que ellos usan, ¿no? Sí. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me hables de las presiones que están ejerciendo sobre ustedes para que abandonen el país, que son más que presiones, son chantajes, ¿no? O te vas o te va a pasar esto otro. Así que continuamos con este testimonio de primera mano con este valiente, inteligente opositor, uno de los científicos importantes de Cuba, maltratado por el régimen, Oscar Casanela. Breve en una vida larga era el título de un famoso libro escrito aquí en los Estados Unidos, en la cárcel. La vida diaria de un disidente, el acoso, es un acoso de Estado a quien decide pensar y actuar por cuenta propia. En este testimonio de primera mano, ustedes son cuentapropistas, ¿no?, de las ideas, de alguna manera, para decirlo. ¿Cómo es esa? O sea, a ti te han hecho de todo, te han presionado, te han golpeado, te arrestan. ¿Cómo es esa presión para obligarte a irte? Bueno, Cuba es un estado totalitario, tiene todas las herramientas para neutralizarte, anularte como individuo. Entonces, sí, yo las sufrí todas, las sufrí prácticamente todas, menos una cárcel, digamos, prolongada, porque yo realmente lo que he estado es en calabozo pocos días. Pero sí, los últimos meses en Cuba, el último año básicamente, el 2021, estuve sin salir. La mayoría de los días estaba dentro de la casa con un operativo fuera, no podía salir. Además de eso, nos cortaron las líneas telefónicas a mi esposa y a mí. Además de eso, por supuesto, está el asunto... Pero tú dices, las líneas de la casa, ¿no tenías un teléfono celular inteligente? Los teléfonos celulares de mi esposa y mío fueron cortados permanentemente. ¿Cómo hacen eso? Simplemente de forma digital. Nosotros fuimos... O sea, el número tuyo no comunica con nadie, punto. No, es que cuando llamas el número ya está deshabilitado, no existe, es como... Okay. Ya.
Así. Claro, así porque al estuvimos. tener un monopolio, el de Texas, pues ellos, tu número no existe, punto. Exactamente, exactamente. Así estuvimos con las líneas cortadas desde el 14 de abril permanentemente, desde el 14 de abril desde el 2021, hasta que salimos ahora. Ya, con totalmente anulado. Además de eso, por supuesto, cada vez que me cogían, me rompían los celulares. Yo tenía varios celulares iPhone, que son bastante seguros, que yo se los recomiendo a los activistas. Y la seguridad del Estado pues los rompía cuando veía que no podía sacar la información. Me robaron la bicicleta el día 27 de enero cuando protesté. Eso en Cuba es terrible, es como que te roban el carro aquí, ¿no? Sí. El 11 de julio, ya tú estás premarcado, acosado, ¿cómo lo viviste? El 11 de julio, ya antes del 11 de julio, mi esposa y yo habíamos tomado la decisión de abandonar el país y ponernos a salvo, porque antes del 11 de julio también habíamos conocido que estábamos esperando nuestro segundo hijo. Y simplemente ese día, por supuesto, había mucha tensión, y yo realmente decidí, o sea, sobre todo por las exigencias de mi esposa, no salir a la calle. A la calle. O sea, eso lo confieso. Realmente No, pero te yo hubiera pasado, porque los que ya estaban vigilados, vimos todos los videos, lo que le pasó es que nada más salían de la casa y ni siquiera llegaban a la marcha. Eso es por otra parte. O sea, que probablemente, aunque yo hubiera querido salir, no hubiera podido doblar la esquina, porque es que días que a veces yo ni sabía que eran fechas señaladas para la El 10 de disidencia. diciembre, por ejemplo. No, 10 de diciembre es un día señalado, pero por ejemplo hay días que son aniversarios de fallecimiento o de nacimiento de algún que otro opositor, y yo no estaba consciente de eso, y simplemente salía de la casa y me detenían. Y me decían, no, es que tú no te diste cuenta que hoy era un aniversario de muerte de Laura Pollán. Y nosotros sospechábamos que tú ibas a hacer algo. Y cosas así me pasaba, que había días que yo salía. Bueno, yo lo vi creo que fue en Iliana, ¿no? Que el mismo policía vestido de civil que le impide salir de su apartamento le dice, bueno, tú sabes perfectamente que hoy es tal fecha y no puedes salir, ¿no? O sea, o fue a Luz Escobar, no recuerdo bien, que ellos están más pendientes de las fechas que uno, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces uno a veces sale y lo detienen y después, te esposan, hacen una detención bastante brutal para que tus vecinos se intimiden. Y después tú estás adentro y tú dices, ¿y ahora qué fue lo que hice? ¿O qué es lo que ustedes pensaban que yo iba a hacer? Y entonces te enteras de lo que ellos pensaban que nosotros podíamos hacer. Entonces ellos a veces, por si acaso, sin tener seguridad, por si acaso, nos detenían y nos mandaban para calabozo. Y lo siguen haciendo. ¿Tú pusiste una demanda contra la seguridad del Estado? Yo acusé en fiscalía. Una de las cosas que hice fue que acusé a la gente de la seguridad del Estado, que en el oncológico me secuestraba, me reprimía. ¿Tú trabajabas en el oncológico? En el Instituto Nacional de Oncología y Radiología. ¿Que te votaron de allí o qué? Me expulsaron, fue un acoso laboral desde el 2013. ¿En detrimento de tus pacientes? Mira, yo era investigador de cáncer, o sea, yo no trataba directamente a los pacientes. Yo no daba asistencia médica, yo lo que hacía era investigar cáncer, aunque trabajé con datos clínicos, o sea, con datos de pacientes, ¿no? Pero lo que sucedió fue que en 2013, en diciembre, empiezo a ser objeto de represión por parte de acciones represivas de la seguridad del Estado, porque yo no quiero romper mi amistad con mi mejor amigo de la juventud, que es Ciro Javier Díaz Penedo, un matemático y músico, integrante de la banda Porno para Ricardo, que Ciro, uno de los compositores, además, de canciones emblemáticas, ¿no? Sí. Incluso una que me parece muy irónica, que es ya mi balsa se va a hundir. Esa es de él. Sí, esa es de Ciro. Tremendo. Es un horror, ¿no? Es un horror todo esto. Yo estuve 3 años, discúlpame que te interrumpa, 3 años bajo acoso laboral, y durante esos 3 años
no me dejaban trabajar. Ellos simplemente me decían, pide la baja que aquí no vas a hacer más ciencia. Y yo lo que hacía era reclamar mis derechos laborales. Eso fue lo que... ¿Te respondieron alguna vez? Sí, hubo algunas instituciones que que respondieron a favor mío, pero nada, al final la seguridad del Estado y la fiscalía y todo eso estaba bien armado y me expulsaron por yo faltarle respeto al oficial del MININ que atiende el INOR. Eso es lo que dice mi expulsión. Y de la Universidad de La Habana también, ahí me expulsaron simplemente oralmente, me dijeron aquí no vas a entrar más, y le dijeron a los guardias ahí que sí. yo no podía entrar más. ¿Y tus alumnos? Mis alumnos me apoyaron, tengo hojas de firmas donde me reconocen como buen profesor, y que yo lo que hacía realmente allá adentro, lo único que yo hacía era impartir inmunología a 2 carreras, a bioquímica y a biología. Bueno, y nos va a quedar pendiente por el tiempo toda la odisea de salir de Cuba, que te peloteen a Nicaragua, que de Nicaragua te manden a Colombia, y con tu mujer y con tu embarazada, con tu hijo, o sea, una cosa verdaderamente traumática. Nada, yo no sé qué decir, qué va a pasar ahora mismo en Cuba con todos estos juicios. Has escrito mucho, disculpa, una última pregunta, o mucho no, por lo menos yo he leído algunas cosas sobre la pandemia. ¿Cómo calificas tú como científico lo que está sucediendo con la pandemia en Cuba? Bueno, mira, en Cuba es, como decirte, un estado de mentiras, es todo una gran mentira. ¿No podemos creer en las cifras que ellos dan? En absoluto. En absoluto. Yo pude comprobar, yo inicialmente fui recopilando todos los datos que ellos publicaban y me di cuenta de que los patrones de comportamiento no tenían nada que ver con lo que ocurría de forma natural en otros países. Pero además de eso, pude ver de primera mano a personas que habían sufrido el COVID-19 y que no aparecían en las estadísticas. Y incluso personas fallecidas por COVID-19 por mal manejo, negligencia, y ellos los escondían. Claro, o a veces lo tenían que poner cuando ya por las redes sociales se denunciaba mucho y entonces los reconocían. Solo te deseo que puedas rehacer tu vida, fíjate. Muchas gracias. Del modo individual, y que podamos rehacer nuestra vida colectiva, los de afuera y los de adentro, porque ni una persona ni un pueblo se merece lo que está sucediendo ahora mismo. Oscar Casanella, ya me dijo que era un apellido catalán, no italiano, yo lo italianicé, si existe esa palabra. Casanella, muchísimas gracias, científico, opositor cubano, que, bueno, víctima de todo lo que ha ocurrido. A la vuelta, ahí...